creciendo como Jesús. Creciendo como Jesús. Toda persona que está aquí necesita crecer como Jesús. No te estoy hablando de crecimiento físico, aunque hoy voy a hacer mención a eso. ¿Te gustaría tener unos 5 centímetros más de altura? Hay algunos que sí, ¿no? Algunos dicen, yo estoy bien. Es más, estoy un poquito alto, ¿verdad? Me gustaría tener unos centímetros menos. Toda persona que conoce a Cristo es inspirada a través de las Escrituras para poder crecer como Jesús creció. Y nuestro versículo central está, acompáñeme ahí en su Biblia, y si no tiene Biblia, lo vamos a proyectar aquí en la pantalla. Lucas capítulo 2, versículo 52, dice lo siguiente. Lucas capítulo 2, versículo 52, en la Nueva Traducción Viviente. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Jesús crecía en 4 áreas. La semana pasada vimos la primera. ¿Cuál era la primera? Sabiduría. La semana pasada fuimos a la luz de la palabra de Dios para ver cómo nosotros podemos crecer en sabiduría. Déjeme le hago un repaso así rapidito. Sabiduría es crecimiento espiritual y es un crecimiento también en el intelecto. Yo decía que ser inteligente no te hace sabio. El saber muchas cosas o el tener mucha información no te hace ser una persona sabia. Yo les preguntaba a todos los argentinos que hay aquí si saben el himno nacional argentino. Y todos saben el himno nacional argentino, ¿verdad? ¿Cómo comienza el himno nacional argentino? Es el grito, ¿verdad? Entonces esa es una información que usted ya tiene, porque la aprendió desde que era niño. Pero esa información que usted tiene no le hace ser sabio. El saber el himno nacional argentino no le ayuda a tomar buenas decisiones. El tener información en nuestra cabeza no nos lleva a usted y a mí a tomar sabias decisiones. Por eso es que sabiduría no es conocimiento. Sabiduría no es información. Sabiduría es mucho más profundo que eso. Yo decía, y tengo una placa aquí para recordárselo, desde el punto de vista bíblico, ser sabio es ser capaz de ver y leer la vida con los ojos de Dios. No sé si tienen esa placa ahí. Desde el punto de vista bíblico, ser sabio es ser capaz de ver y leer la vida con los ojos de Dios. Para eso está la palabra de Dios. Dios dice, el que esté falto de sabiduría, que me la pida, y yo soy un Dios generoso que la voy a dar. Eso dicen las Escrituras. ¿Alguien necesita sabiduría acá? ¿O estamos llenos esta tarde de puros sabiondos? ¿Alguien necesita sabiduría? ¿Alguien necesita próximamente tomar una decisión importante y usted está diciendo, ¿qué hago? Bueno, la sabiduría no se da por una imposición de manos. La sabiduría no se compra en la farmacia que usted tiene en la esquina. La sabiduría, ya que me prestas tu Biblia, está acá. Está en este libro. Si yo quiero ser sabio, necesito comprender y leer la palabra de Dios. Si usted está aquí por primera vez, no vea la Biblia como un libro religioso. La Biblia es una carta de amor de Dios a la humanidad. Y aquí están escritos los pensamientos de Dios. Aquí están escritos los principios de Dios. Entonces, la sabiduría desde el punto de vista bíblico es ver la vida y leer la vida con los ojos de Dios. Decíamos el domingo pasado que para crecer en sabiduría, yo necesito relacionarme con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el medio principal que Dios utiliza para que usted y yo seamos sabios. La palabra de Dios. Por eso le invitamos una vez más los martes a las 20:30 para que pueda comprender y entender lo que Dios tiene preparado para su vida en particular. Dios tiene algo para usted. Dios quiere usar su vida. A la edad que usted tenga hoy, dice, no, pero yo ya estoy más para allá que para acá. Yo ya estoy tratando de despedirme de la gente. ¿Será que Dios tiene algo para mí? La respuesta es sí. Entonces los pensamientos de Dios están escritos en la palabra de Dios. No terminé de decir el domingo pasado, pero tengo una placa, yo no sé si resolvieron eso ahí, pero no hay algún momento en nuestra vida, aquí en la tierra, que nosotros nos graduemos y lleguemos a tener el certificado de el hombre o la mujer más sabia que pisó la tierra.
No hay momento en esta vida que nosotros no, nos graduemos y digamos, uy, llegué a ser sabio, soy el más sabio de la tierra y ahora puedo hacer lo que quiera hacer. No hay un momento en nuestra vida, en esta tierra, que nos graduemos por tener sabiduría. Por eso, un buen consejo para nosotros es crecer espiritualmente. Hoy se usa mucho este tema de la inteligencia artificial. Todo está funcionando con la inteligencia artificial y el mundo parece que está tomando una velocidad mucho más rápida con todo esto de la inteligencia artificial. Pero hay una inteligencia bíblica que es la inteligencia espiritual. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de la voluntad y de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cuántos quieren que les vaya bien en la vida? ¿Y los demás? ¿Ya bajaron los brazos? ¿No querés que te vaya bien? Pregunto de vuelta porque capaz que no me escuchó. ¿Cuántos quieren que les vaya bien en la vida? Bien, para que te vaya bien en la vida, no es que tenés que jugar a la lotería. Hola. Ay, ¿a cuál numerito será? Siempre yo voy al mismo. No, para que te vaya bien en la vida, Dios habla con Josué en Josué 1 y le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra, la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces, por consecuencia, harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Entonces, para crecer en una inteligencia espiritual, que eso no es que Dios decide. Ah, mira qué espiritual, mira qué buen hijo de Dios es, mira qué buen cristiano es, mira esa gracia que tiene, mira ese conocimiento que tiene, mira cómo toma sabias decisiones. No es así, no es mágico, no es de la noche a la mañana. Acá lo acabo de leer, para que estéis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Pero antes dice, todo lo que oímos. Somos una generación, y eso nos incluye a todos los que estamos aquí, que a veces lo que oímos no lo ponemos en práctica. ¿O soy el único pecador que hay acá? ¿Cuántas veces el Señor nos habla? ¿Cuántas veces un buen consejo de alguien dice, está bueno eso, che, ponelo en práctica? Y me cuesta un montón. Déjame seguir como estoy. Pero después nos peleamos con nosotros mismos porque nos va mal. Entonces es los principios. Diga conmigo principios. Mira al que está al lado suyo, su vecino. ¿Le tocó buen vecino hoy o no? Espero que sí. Mírele a su vecino y dígale principios. La Biblia está llena de principios. El punto es que yo necesito comenzar a vivir esos principios. Porque si no los vivo, la Biblia pasa a ser un libro religioso más o un libro más. Entonces yo necesito crecer en sabiduría, en la palabra de Dios, vivir los principios de la palabra de Dios para poder abrazar todo lo que Dios tiene para mí. Eso fue un breve repaso. Espero ir rápido hoy. Número 2, Jesús crecía en sabiduría. Número 2, Jesús crecía en... Usted está esperando que conteste el que está al lado suyo, que sabe más Biblia que usted, ¿verdad? Estatura. ¿Cómo le hacemos ahí? Pues yo ya tengo 45, ya no crezco más. ¿Cómo crezco en estatura? ¿Qué quiere decir la palabra de Dios cuando habla de que Jesús... Yo le conté la historia el domingo pasado, no se la voy a contar otra vez. Jesús vivió en obediencia una vez que se perdió de sus padres 3 días. Estaba en el templo hablando con los sabios. Sus padres iban de regreso a Jerusalén, ¿cierto? Y Jesús se queda en el templo, se le pierde 3 días a José y María. 3 días, hermano, Papá y mamá, 3 días se le perdió Jesús.
Y ellos vuelven a buscarlo y él estaba hablando con los maestros de la ley y se asombraban de la gracia y de la virtud, de la sabiduría de Jesús. Pero después dice que Jesús volvió a la casa con sus padres, vivió en obediencia y dice el 52, y crecía en sabiduría y estatura. No lo dije el domingo pasado, pero cuando usted vive en obediencia, escúcheme esto porque esto está bueno. Cuando usted vive en obediencia, por consecuencia va a crecer. Lo digo de vuelta. Si usted vive en obediencia a los principios de la palabra de Dios, el resultado es crecimiento. Por eso es que usted ve a algún grupo de personas y dice que yo no sé, a vos te pasó algo. ¿Qué te pasó? Contame. Porque no sos el mismo de antes. Te miro y hay algo distinto. Y es porque te estás encontrando con Dios. Y para encontrarse con Dios, necesariamente necesitamos leer la palabra. Entonces Jesús crecía en sabiduría, diga conmigo sabiduría, y crecía en estatura. Ok, esta estatura habla de no solamente un crecimiento físico, sino de lo necesario que necesita el cuerpo humano para abrazar y caminar en la voluntad de Dios. Sí, ya voy a ir con eso. Dios nos formó, Dios te formó, Dios me formó, nos envasó en un cuerpo y puso en nuestro cuerpo todo lo necesario para que vivamos esta vida disfrutando lo que Dios nos da. Es más, físicamente, corporalmente, Dios te diseñó, Dios me diseñó para que vayamos a abrazar lo que tenemos adelante. ¿Hacia dónde están dirigidas tus manos? ¿Hacia atrás o hacia adelante? Tus pies, ¿hacia dónde están dirigidos? Hacia adelante. ¿Hacia dónde están dirigidas tu oreja? Y algunos Dios lo bendijo bastante con una buena audición. ¿Hacia dónde están dirigidas tus orejas? Hacia adelante. Tus ojos, tu nariz, tu boca. Corporalmente, Dios no te hizo para caminar así, aunque a algunos les encanta, ¿no? Te hacen ese muchacho famoso que se hizo. Dios no te diseñó corporalmente para ir atrás. Dios te diseñó hasta corporalmente para que abraces todo lo que tenés por delante. Gracias por ese entusiasmo que tiene hoy. Todo lo que está enfrente, Dios te diseñó para que lo abraces. Ya voy a cerrar con un versículo que tiene mucha relación con esto. Pero corporalmente, físicamente, nuestro cuerpo fue diseñado por Dios para avanzar, no para retroceder. Así que, querido, Dios no te diseñó para que retrocedas, ni para que estés estancado. Dios te diseñó para que vayas adelante en el nombre de Jesús. Y el crecimiento físico es un crecimiento natural. ¿Cuántos son padres? Levánteme la mano todos los que son padres. ¿Cómo crecieron sus hijos? De un día para otro se fueron a dormir. Usted le preparó el desayuno al otro día y ya tenía pelito acá. Y le empezó a decir el muchacho, papá, necesito una de esas cosas que, ¿cómo se llama eso? Presto barba, sí, pues ya tengo unos pelos, tiene 2 pelos acá, pero él ya quiere afeitarse, ¿no? Estoy creciendo. Es maravilloso ver el crecimiento, que es un crecimiento natural. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, por consecuencia, tu crecimiento en Dios va a ser natural. Por eso es que nosotros como iglesia no creemos que somos capataces de nadie. Viene una persona que ama a Dios y parece que la gente está, muévase, vaya a la iglesia, cambie, deje ese pecado, deje de fumar, deje de tomar, deje de comer. No haría bastante bien algunos. Pero hay líderes que parece que su primer llamado es decirle lo que no tiene que hacer la gente. Pero cuando una persona obedece a Dios, por consecuencia, su crecimiento va a ser natural. Naturalmente no va a querer hacer algo que dañe el corazón de aquel que ama, que es Dios. ¿Me está siguiendo? Entonces es natural, es orgánico, como una planta que es plantada, comienza un tallito a crecer, comienza a florecer, es natural.
Si estás aquí por primera vez y no tenés un lugar donde congregarte, acá podemos ser tu familia. Los que son de casa digan amén porque así me ayudan. Okay. Y en esta familia queremos caminar como familia. Vendría bien un amén de vuelta, pero está bien ahí. Yo sé que es cierto. Crecimiento físico. Jesús crecía en estatura. ¿Qué significa eso? Yo estuve averiguando. En la época de Jesús se comía mucho mejor de lo que se come ahora. Para los que les gusta el asado, no había tanta variedad de carne como la que comemos ahora. Entonces yo averigüé, Jesús comía diversas comidas. Su dieta era, de acuerdo a la cultura palestina del primer siglo, el pan muy elaborado, el pan, el pescado, las frutas, las verduras, la carne, los lácteos, la miel, aquí le va a gustar a algunos, el vino, las hierbas y el aceite de oliva formaban parte de la dieta de Jesús. Lo justo y necesario. No habían alimentos procesados o tan procesados como los que hay ahora. De repente usted está viendo las redes sociales y el otro día me saltó como que le inyectaban a los pollos y me dio... Iban los pollos, el pollo se ponía así, flaquito, raquítico el pollo, le inyectaban hormonas, se ponía como un buen pollo grande que comemos nosotros. Claro, en ese entonces no era así. Entonces la dieta de Jesús era bastante estricta, lo justo y necesario. Ahora le pregunto, ¿en qué se movía Jesús? ¿En Uber? En Dodge, diría un hermano, la marca de vehículos, en Dodge patas. Caminando. Él decía que recorría las aldeas y llegaba de una aldea a otra. Es más, en muchas de las historias los discípulos estaban cansados. Y Jesús decía, muchachos, vamos para el otro lado. Ay. Seguirte las pisadas, Jesús, es difícil. Y sí, es difícil, en todo sentido. Y él recorría, caminaba, es decir, se ejercitaba su cuerpo, comía saludablemente. Por ende, él, y aquí me van a entender a lo que voy, en su contexto físico, él estaba apto y listo para cumplir la voluntad de Dios. Eso es crecer físicamente. Crecer saludablemente. Que tu cuerpo no sea un impedimento para que cumplas lo que Dios te llamó a cumplir. ¿Me estás siguiendo? Tengo una placa ahí. ¿Tenemos la placa o no? Con el fin de que sirvamos a Dios y a aquellos que nos rodean, debemos mantener nuestro cuerpo saludable. ¿Alguien dice amén? Ay, pastor, yo que estaba pensando salir de acá y comer algo. Calentar la comida de hoy a la mañana, ese asado que me está esperando. Con el fin, ¿cuál es el fin? Servir a Dios y a aquellos que nos rodean. Jesús vino a cumplir el plan de Dios, pero vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Dios, a ti y a mí, nos llamó a servirle a Él, pero también servir a nuestro prójimo. Servir a aquellos que necesitan que nosotros les sirvamos. Por eso como iglesia creamos un espacio un domingo a la noche para hablar de la palabra de Dios, pero la finalidad es que crezcamos juntos como familia espiritual, amando a Dios y sirviéndonos los unos a los otros. Para ello, yo necesito que mi cuerpo esté en las condiciones correctas. Y no te estoy hablando de perfección corporal. ¿Ok? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de saludable. No estoy hablando de esculturalmente perfecto. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de salud. Porque conozco gente que flaquita, pero de salud está mal. No tiene que ver con su peso. Tiene que ver con la salud. Tiene que ver con que su cuerpo esté listo en condiciones reales para servir a Dios. Y esa es nuestra responsabilidad. Diga conmigo, es mi responsabilidad. Cuidarse es su responsabilidad, es mi responsabilidad. Justo hoy leía, vi un posteo de un amigo, el pastor Eric Krajicic, en su historia puso cómo vas a vivir los últimos 10 años de tu vida. Y había un video donde arriba estaba el abuelo
jugando con los nietos, divirtiéndose con los nietos, comiendo con los nietos, y abajo el mismo actor en un hospital, siendo cuidado por su esposa, donde sus nietos no estaban allí, porque quizás no se cuidó físicamente. Entonces la responsabilidad es de nosotros. Hay un Dios soberano, y yo nunca le voy a sacar crédito a la soberanía de Dios, porque Dios hace como Él quiere y cuando quiere y con quien quiere. Y si Dios quiere llamarte a su presencia, lo va a hacer, quédate tranquilo. Si Él va a decir, llegó tu tiempo, llegó tu tiempo. Pero mientras yo esté en esta tierra y tenga vida, la responsabilidad es mía. Está cambiando su rostro, no sé por qué, pero hay algunos que me están ya, se me están poniendo un poco serios. Entonces no es culturalmente perfecto, es saludable. ¿Sí? La Biblia dice en Proverbios, no está ahí en las notas, dice, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Y sigue hablando y dice, come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Si usted lee Proverbios 23, se lo dejo de tarea en su casa, todo lo que está hablando cuando te sientes a la mesa con alguien a comer. El contexto es la comida. El contexto es lo que dejas entrar en tu vida. Y a veces lo que dejamos entrar en nuestra vida, por eso hablo de estatura, ¿cierto? Hablo de madurez, no solamente es la comida. A veces nuestros oídos son las entradas para oír cosas que no debemos oír. Nuestros ojos son la entrada a nuestro corazón para ver cosas que no necesitamos ver. Entonces necesitamos crecer en la estatura como Jesús lo hacía. Primera de Corintios capítulo 3, búsquelo ahí en su Biblia, 16 y 17. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16 y 17, en la PDT, Palabra de Dios para Todos. Dice lo siguiente: ustedes deberían saber que son templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ustedes. Aquel que destruye el templo de Dios será destruido por Dios. El templo de Dios es santo, por eso ustedes también son santos. En otras palabras, lo que está diciendo acá, la Reina Valera dice, ustedes son templo del Espíritu Santo. En nuestro envase, en nuestro cuerpo, aquellos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, la Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios, la Trinidad de Dios, Dios Padre, que está en el cielo, Jesucristo que vino a esta tierra y nos señaló el camino, se va al cielo, asciende al cielo Jesús, pero dice el Padre va a enviar el otro Consolador, el Espíritu Santo, que va a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo está en nosotros. ¿Sí o no? El Espíritu Santo vive en nosotros. Por lo tanto, lo que está en mí es mucho más grande de lo que yo puedo a veces dimensionar. Soy templo del Espíritu Santo. Qué maravilloso es pensar eso. Que un Dios de amor, perfecto, santo, ha decidido morar en mí. Ha decidido vivir dentro de mi corazón. Entonces, tengo una placa allí que dice, tenemos un desafío gigantesco en estos tiempos, y es mantener el templo de Dios, o sea, su cuerpo, en santidad. Cada vez que el mundo va avanzando, yo decía el domingo pasado, pareciera que más cuesta arriba se nos hace el transitar. Cada año parece que más arriba la tenemos que pelear, porque esos son los tiempos que estamos viviendo. Y a medida que aumenta la maldad, nosotros debemos permitir que el hombre interior, en sabiduría, en estatura, en madurez, crecimiento, debe hacerse más fuerte dentro de nosotros. Estatura cumplida es madurez. Ya no vas a poder crecer más físicamente. Entonces ahora tenés que hacer crecer tu cuerpo interno, madurez espiritual. Y Jesús crecía en sabiduría y en madurez. El desafío es grande. Poder mantener la santidad en el corazón hoy es todo un desafío. ¿O solamente yo lo tengo? Las demandas a nuestro alrededor son gigantescas. Cada vez es más. Este mundo cada vez te pide más.
más demandas, más cosas, todo más rápido. Leía un artículo estos días que decía que los dibujos animados de los niños tienen una secuencia para generar en los niños adicción a los dibujitos animados. Y los dibujitos que mirábamos nosotros antes, que eran más lentos eran, lo están editando para apurarlos. Porque así, mientras más lo apuran, la reacción es más rápida. Entonces un niño ve una imagen, pero a los segundos ya está viendo otra. Y a los segundos ya está viendo otra. Entonces su cerebro entra a moverse más rápido. Y el mundo está así. Cada vez las cosas más rápidas. ¿Cuánto nos demoró, Miguel? 3 días en instalar ese equipo ahí. Arrancamos un día, después no pudimos, arrancamos otro día y ayer, para la gloria de Dios, denle un aplauso a Miguel que se portó muy bien ayer. Gracias Miguel. Hasta tener ahí el equipo instalado. Claro, nos miramos y es que ya. Me decía Miguel, bajarle la térmica, subirle la térmica. Y yo iba a subir la térmica allá a la oficina y yo decía, sí, señor, ya. ¡Trac! En una de esas subo la térmica, ¡pum! Me explota todo acá adentro. Tuvimos que llamar ahí a gente que sabía más que nosotros y nos ayudó y en equipo sacamos adelante. Pero todos queríamos las cosas ya. ¿Cuántos son como yo acá que quiere las cosas no hoy, las quiere ayer? Ay, estoy hablándole al mismo equipo. Nos vamos a sentir identificados entonces. Pero usted se da cuenta que el mundo no nos ayuda mucho. La televisión no nos ayuda mucho. Usted le pasa a un nene hoy un teléfono y el nene sabe más cosas que usted. Es más, ya los niños parece que intrínsecamente usted le da un teléfono y hacen así. Ya lo traen internalizado. Nosotros debemos aprender a crecer en la palabra de Dios, porque es la única manera que vamos a poder enfrentar las artimañas del enemigo contra su iglesia. Por eso es necesario crecer en sabiduría y también en estatura. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. En la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente. Primera de Pedro 1. Así que preparen su mente. Preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Mire qué interesante. Preparen su mente para actuar. ¿Qué hacemos nosotros? Actuamos y después pensamos. Y decimos, ¿qué hice? Estoy pensando después que me mandé una macana. Entonces, la Biblia es clara, ¿eh? Preparen su mente para actuar. Es decir, antes de actuar, yo necesito pensar. Qué bien nos haría eso, ¿no? Tengo que decidir algo, voy a pensar. Y no solamente voy a pensar en lo que es más sabio para mí, voy a ir a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Ay, pero que el Señor se demora mucho, pues. Es que si yo entre que pienso y voy a leer la Biblia, que más o menos nomás sé, y que como no sé le tengo que pedir ayuda a alguien que sabe, es mucho tiempo. ¿Por qué? Porque yo quiero las cosas ya. Yo quiero ahora. Preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Porque para primero pensar y luego actuar necesito controlarme a mí mismo. Y necesito mirarme al espejo y decirme, mismo, cálmate. Piensa. Y luego, y si no tenés una respuesta, espera que Dios te hable. Y si Dios te habló, pero aún no estás seguro, pedí consejo a alguien. Y después actúa. Miren, si pudiéramos irnos con eso nomás, ya estamos. Dice, pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, y aquí es importante, vivan como hijos obedientes. ¿A quién dice? ¿A quién tenemos que ser obedientes? A Dios. Escúcheme una cosa, tengo la bendición junto a mi esposa de ser el pastor de esta iglesia. Pero si yo el día de mañana yo le enseño algo que no está en la Biblia, no me escuche. Si yo le enseño a usted algo que no es bíblico, no me haga caso a mí. Voy a hacer lo posible por predicar la palabra.
Voy a hacer lo posible por alinearme lo más a los principios de la palabra de Dios. Pero si el día de mañana a mí algo me agarra y empiezo a usar este lugar para decir cosas que no son de Dios, usted no me obedece a mí, usted le obedece a Dios. Usted se debe obediencia a Dios. Porque el día de mañana, cuando el Señor venga, porque el Señor va a venir y nos va a pedir, gracias por ese amén, y nos va a pedir cuentas, nadie más que usted va a estar delante de Él. Pero es que yo, no está. Vivan como hijos obedientes a Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Si yo vivo en obediencia, no voy a volver atrás para satisfacer lo que antes me era bueno. No vuelvo a vivir la vieja vida, porque ahora camino una vida de obediencia al Señor y quiero agradarle a Él. Quiero serle obediente a Él. Me encantó la canción del campamento, la canción lema del campamento recién pasado. Yo no vuelvo para atrás, yo seguiré mirando lo que queda al frente. ¿Qué más sigue? No importa cuánto falte, voy a continuar. No vuelvo para atrás. Hacia adelante. Hacia adelante. ¿Alguien dice amén? Vamos hacia adelante, porque delante de nosotros está la bendición de Dios. Con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Claro que sí. He hablado con personas que me han contado, y yo antes hacía eso y yo no sabía que eso estaba mal. Pero ahora que lo sé, por eso mismo no vuelvo a hacer lo que antes consideraba que estaba mal, porque estoy deshonrando a Dios. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo, pues las Escrituras dicen, sean santos, porque yo soy santo. Tenemos una responsabilidad, que es ser buenos mayordomos de nuestra vida. Si yo quiero crecer en sabiduría, quiero crecer en estatura, que es madurez, necesito ser un buen mayordomo de mi vida. Ser responsable, hay algunos que no les gusta esa palabra, responsabilidad, hoy, no nos gusta, ser responsable de mi vida, hacerme cargo de mi vida. Ahora, es interesante porque al ser responsable con mi vida, yo necesito cuidar lo que entra por mis oídos, lo que entra por mis ojos y lo que entra por mi boca. Hoy el mundo está expuesto a un montón de situaciones que llaman la atención a veces de las personas. Teníamos un taller sobre adicciones estos 2 últimos sábados. Hay jóvenes que se están destruyendo la vida por las adicciones, por lo que dejan entrar por su boca, por sus narices, por sus ojos, por sus oídos. Tú y yo debemos ser buenos mayordomos de nuestra vida para poder alcanzar todo lo bueno de Dios para nosotros. Y ¿sabe qué? Me saltaba una pregunta bastante interesante aquí. Le pregunto a los que son bíblicos, si les gusta la Biblia, ¿qué hizo? ¿Cuál fue la razón por la cual Dios expulsó a Adán y Eva del Edén? Desobediencia, ok. ¿Y en qué desobedecieron? ¿Cómo? Comieron. O sea, a Adán y Eva no los expulsó otro pecado que el comer. Pues yo no tengo ningún problema con ninguna adicción. Como dijo un pastor amigo, los cristianos evangélicos no tomamos, no fumamos, pero como comemos. ¡Oh! El comer para Adán y Eva provocó la expulsión, porque en eso desobedecieron. Dios les dijo, de este árbol no coman. ¿Y qué hicieron ellos? Comieron. Y cuando comieron, entraron en desobediencia, pecaron y después empezaron a mirarse el uno al otro. Lo mismo que pasa en la actualidad, y empezaron a echarse la responsabilidad del uno al otro. Adán, ¿dónde estás? Le dijo Dios. Y Adán se escondió. Y cuando lo ve Adán responde, le dice, la mujer que me diste.
Fácil, ¿no? Vos me diste, Señor. ¿Y qué dijo la mujer? Eva, es la serpiente. No fui yo, fue la serpiente. Pero lo que les llevó a ellos a salir fue el comer. Yo escribí aquí, el asesinato no excluyó a Adán y Eva del paraíso. Tampoco lo hizo el adulterio, el robo, la mentira o la blasfemia. Pero comer sí. Para Dios es tan importante cuidar el templo que somos nosotros. Y para eso usted y yo debemos ser buenos mayordomos. ¿Alguien me dice amén? ¿Qué me está diciendo, pastor, que tengo que salir aquí a inscribirme al gym? No sé. ¿Hacer ejercicio? No sé. ¿Cuidarse en su alimentación? No sé. Cada uno sabe. Lo importante es esto, que el día que Dios pida que hagas algo, tu cuerpo no sea impedimento. Hay gente en otros lugares, en otras latitudes, que tiene que caminar kilómetros para ir a la iglesia. Nosotros, si no viene un Uber de último modelo con aire acondicionado, no nos movemos de casa. Si no tengo el auto que yo quiero, no hago nada. Por voluntad divina del Padre, hace una semana estamos sin auto. Y hemos tenido que caminar. Y nos queda un trayecto de 10 cuadras de la casa donde Tiaguito va a hacer clase de natación a la mañana. Y vamos caminando temprano y volvemos. La vuelta es complicada, porque la vuelta es a las 12. El otro día lo pasamos re bien porque veníamos volviendo y llovió. Y Tiago me dice, vamos a hacer como Peppa Pig. Vamos a saltar en todos los charcos. Y venía saltando de charco en charco. No mojamos todo, llegamos todo mojado a casa. ¿Y sabe qué le voy a ser honesto? Llegó un momento que ya me empezaron a doler las piernas. Y yo digo que yo soy re deportista porque voy a jugar los lunes al fútbol a las 9 de la noche. Y juego 1 hora. Claro, salgo como quien dice Messi a jugar y llego todo adolorido, ¿no? A los 2 días ya no puedo caminar y me duele todo. Entonces, usted y yo debemos ser buenos mayordomos de nuestra vida. Hay cosas que Dios quiere que tú y yo hagamos, que vos todavía no estás ni enterado. Y Dios te va a decir, dale. Ay, Señor, me duele la espalda. Mirá si Jesús hubiese dicho eso. Jesús caminó kilómetros con una cruz en la espalda. ¿Sabes por qué? Porque toda su vida comió lo necesario, caminó y su cuerpo estaba listo. Y no era un cuerpo así como vos y yo, estaba golpeado, lacerado su cuerpo. Había derramado sangre, litros de sangre, y aún así cargó la cruz y se fue. Hubo un momento, claro, que ya no pudo más, tuvo que detenerse y los soldados llaman a alguien que le ayude. Pero él, hasta el último momento, estuvo listo. ¿Sabes por qué lo hizo? Por obediencia al Padre. Y por amarte a vos y amarme a mí, él estuvo listo. No puso excusas. En el Getsemaní derramó gotas, dice la Biblia, gotas de sangre. Que hasta los científicos dicen que es imposible que una persona, después de hacer eso, pueda levantarse. Ahora es interesante porque él estaba en el Getsemaní orando, derramando gotas de sangre. Le había dicho a 3 de sus discípulos, velen conmigo. Se levanta de orar ahí y los otros estaban durmiendo. ¿Qué ejemplo? Por eso Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando Pablo dice, esto lo digo rápido y ya voy cerrando, Ramón, si me quieres ayudar para cerrar. Cuando Pablo dice, en 1 Corintios capítulo 11:1, un versículo muy conocido, Pablo dice, sed imitadores de mí, ¿cómo qué? Como yo lo soy de Cristo. Ahora, ¿usted sabe el contexto de lo que Pablo está diciendo? Pablo viene hablando de comida. Si usted lee 1 Corintios 8, capítulos anteriores a 1 Corintios 11, él habla de la comida ofrecida a los ídolos. En 1 Corintios 10:31, Pablo dice, así que sea que coman o beban o hagan otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. Así que coman o tomen algo, háganlo para la gloria de Dios. 10:31 y en el 11:1
que ahí termina el capítulo 11, dice, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Él no está hablando de otra cosa más que esto. En otras palabras está diciendo, sean buenos mayordomos de su vida, como yo lo soy, obediente a lo que Cristo me enseñó. Aquí cierro. Una placa dice, un cristiano debe aprender a cuidarse física y mentalmente para estar apto para ejercer el propósito de Dios en la tierra. Un cristiano, pregunto, ¿cuántos cristianos hay aquí? Y no estoy diciendo que vienen a la iglesia, que creen en Cristo, levánteme la mano. Ok, un cristiano debe aprender a cuidarse física y mentalmente para estar apto para ejercer el propósito de Dios en la tierra. Pastor, qué poco espiritual. ¿Y dónde está la parte espiritual? No, la parte espiritual la damos por obvia, ¿verdad? Ya le hablé de sabiduría. Pero ahora físicamente y mentalmente necesitamos trabajar y ser buenos mayordomos en esta cabeza. Física y mentalmente. Hay líderes, pastores de iglesia que hacen desastre con las personas porque no están capacitados mentalmente para saber resolver conflictos. Y menosprecian, destruyen el corazón de la gente porque todo es espiritual, pero no son ejemplo o no somos ejemplo, para incluirme, a veces en lo físico y en lo mental. Ay, no, el hermano hay que aguantarle todo porque la Biblia dice que tenemos que aguantarnos los unos a los otros. No dice eso. Dice, sopórtense los unos a los otros. Ay, me lo tengo que aguantar con ese carácter tan lindo que tiene. Y de repente sale con cualquier cosa y yo le tengo que decir, ay, hermano, qué bendición que es usted. No. Lo que esa persona necesita es trabajar en su cabeza. No diga amén por la duda porque de repente está alguien cerca ahí. Pero por supuesto que sí. Necesito aprender a ser buen mayordomo de mi vida. Por eso que nosotros no tenemos ningún problema en parar en este lugar a un psicólogo que nos diga cómo gestionarnos. Porque todo lo que estamos aquí, tarde que temprano, como este es algo que yo aprendí en Argentina, se nos sale la cadena. Y hay algunos que se nos sale la cadena varias veces en el día. Le pregunto, ¿no le ha tocado a usted en alguna oportunidad decir algo o hacer algo que después se arrepintió? Yo no me arrepiento de nada en la vida. Bueno, está bien, buenísimo. Te respetamos. Pero hay cosas que a veces yo digo o hago que después me arrepiento. ¿Sabe por qué? Porque no pongo en práctica lo que decía hace un momento en Colosenses. Usar esta cabeza. Y yo decía el domingo pasado que los científicos dicen que usamos apenas el 10% de nuestro cerebro. Y que aproximadamente tenemos 88 millones de neuronas. No sé cuántas neuronas estaremos usando en este momento. Pero Dios nos diseñó de tal manera, y hay tantos consejos hermosos en la palabra de Dios que nos pueden ayudar a usted y a mí con la finalidad de que alcancemos los propósitos de Dios. Jesús crecía en sabiduría y crecía en estatura físicamente, y físicamente significa madurez. Por eso es que Pablo decía, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Preséntense ustedes, pongan sus cuerpos como la primera ofrenda para agradarme. Jesús crecía en sabiduría, Jesús crecía en estatura. Quiero invitarle a que se ponga de pie un momento, ya estoy terminando. Quizás para nosotros y yo también al preparar el mensaje siento que me falta un montón. ¿Se siente así como yo? Uy, me falta crecer un montón en sabiduría.
Me falta crecer un montón en madurez. Bueno, estamos en el mismo barco todos. No hay ninguno mejor que otro acá. Simplemente quizás hemos avanzado en algunas áreas de nuestra vida un poquito más que en otras. Pero por eso Dios constituye y ordena la iglesia como un cuerpo, donde la iglesia como un cuerpo camina junta, avanza juntos, avanza para sostenernos los unos a los otros en las áreas débiles y quizás fortalecerme en las áreas donde el otro es fuerte y yo puedo caminar, puedo avanzar, puedo crecer. Pero por sobre todas las cosas, quiero decirte hoy, aunque sea muy obvio, hay un Dios que nos ama y Jesucristo que se hizo hombre, que sabe los desafíos que nosotros como seres humanos tenemos. Y ese Dios que envió a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz, déjame decírtelo o recordártelo hoy, no nos suelta la mano. Y aunque parezca muy difícil el transitar la vida, el caminar en esta vida, tenemos un Dios que desea caminar junto con nosotros.